Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Se acabó el puente, pero la lluvia ha llegado para quedarse, así que la vuelta a la rutina la vamos a hacer con frío, con agua y con viento. Hay 33 provincias en alerta por la borrasca Efraín, que compartirá esta semana los titulares con el temporal que se espera en el Parlamento. Primero por la reforma de la malversación, que se debate desde hoy en el Congreso, y luego por los presupuestos, que también desde hoy se discuten en el Senado. Con eso y con el tono cada vez más crispado, se irá escribiendo la actualidad en nuestro país, aunque lo más inmediato nos lleva ahora mismo fuera, a Perú, donde sube la tensión y donde se han producido las primeras muertes en las calles después del intento de golpe de Estado de su ya expresidente. Lo último es que la nueva presidenta, Dina Boluarte, acaba de anunciar que va a proponer un adelanto electoral, Bayo. Lo ha hecho en un mensaje televisado pasada la medianoche de Perú, en el que Boluarte ha denunciado la escalada de confrontación que vive su país, una situación que dice no es saludable ni para la economía ni para la convivencia de los peruanos, y que lleva a la mandataria a proponer al Congreso ese adelanto de los comicios. Un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. Un año y medio en el que Boluarte promoverá, dice, una reforma del sistema político. La nueva mandataria ha lamentado el fallecimiento de al menos 2 manifestantes en las protestas de las últimas horas a favor de Pedro Castillo, al tiempo que ha decretado el estado de emergencia en las zonas de alta tensión. He dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales. Mientras tanto, el expresidente Pedro Castillo continúa en la prisión de las afueras de Lima, donde fue internado el pasado miércoles tras su intentona de autogolpe, una de las situaciones más graves que se han vivido en Perú en los últimos años. Han escuchado la respuesta de la presidenta peruana a los acontecimientos de las últimas horas, las manifestaciones y los gritos en el Parlamento. Oye, yo a ti no te tengo miedo. A ti no te tengo miedo. Eres malcriado y te gusta hablar. ¿Cuál es tu problema? Aprende a respetar. Este es el sonido de la bronca que tuvieron esta madrugada los congresistas peruanos en plena sede parlamentaria. Terminaron a golpes, a manotazos, porque un diputado responsabilizó directamente a Pedro Castillo de la crisis política que vive el país. Crisis que empezó precisamente cuando Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado contra su propio gobierno, según sostiene ahora su defensa, porque le habían drogado. El caso es que el Pleno lo han tenido que suspender esta misma madrugada, y eso mientras miles de personas han salido, como decíais, a las calles en protesta contra la nueva presidenta Dina Boluarte. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Y ese es el balance. Al menos 2 personas fallecidas en las protestas son 2 adolescentes de 15 y 18 años. Perú es ahora mismo el foco de la noticia en Latinoamérica y Ucrania lo es en Europa. 1,5 millones de personas han pasado la noche sin luz y sin calefacción en Odessa después del último ataque ruso este fin de semana. Todas las centrales eléctricas y térmicas de Ucrania están dañadas, ninguna está funcionando a pleno rendimiento y el frío no da tregua. En Odessa ha nevado esta noche, la temperatura no ha subido de los 2 grados. En el resto de Ucrania la situación sigue empeorando a medida que se agudiza el invierno. Zelensky le ha pedido a sus ciudadanos que se refugien en el metro para intentar calentarse cuando no haya luz. Hoy los ministros de Exteriores de la Unión Europea se sientan a hablar precisamente de la situación en Ucrania, pero en Bruselas hay otro tema que ruboriza a la Unión: la detención y la imputación de una de las vicepresidentas de la Eurocámara. Se llama Eva Kaili, es griega, del Grupo Socialista. La policía encontró bolsas llenas de dinero en su casa. La Fiscalía belga sospecha de que ese dinero venía de Qatar. En los últimos días, esta misma vicepresidenta de la Eurocámara había alabado públicamente a Qatar, decía que era un ejemplo en derechos laborales. Estas son las coordenadas con las que empieza la semana en el mundo. En España todo cabe en una palabra: malversación. Yo sé que las decisiones que tenemos que tomar son arriesgadas, pero es que no hay otra. No hay otro camino. Todos aquellos proyectos políticos como el independentismo, que segregan, que dividen, que fragmentan, son cosa del pasado. Hoy se debaten las enmiendas que han presentado los grupos y el jueves se van a votar en el Pleno. El Partido Socialista y Unidas Podemos presentan su propio texto para corregir lo que planteaba Esquerra y elevan la pena máxima de 3 a 4 años. Asegura el PSOE que aumenta el castigo a la corrupción y que con la modificación que registran hoy los políticos del Prusés podrían ser condenados porque se pena también el desvío de dinero dentro de la administración, si es que se destinan fondos a algo distinto para lo que fueron presupuestados. El Partido Popular pide un adelanto electoral sin llegar a la moción
moción de censura que reclaman Vox y Ciudadanos. Ya ha llegado el momento de que los españoles se tienen que pronunciar mediante una convocatoria del adelanto electoral. Nosotros le pedimos al señor Feijóo y al Partido Popular que reflexionen sobre la importancia política en estos momentos de esa moción de censura. Sánchez es el príncipe de los corruptos, el príncipe de los sediciosos, el príncipe de los malversadores, el príncipe de los que dan golpes de Estado. Ocurre que las críticas a la reforma no llegan solo de la derecha, hay críticas dentro del PSOE y también entre las asociaciones de jueces, también entre las progresistas. Pedro Jiménez. Las asociaciones judiciales coinciden y critican la reforma del delito de malversación, lo hace hasta la progresista. Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces para la Democracia, pide la retirada de la propuesta. Es una idea que debiera abandonarse. Creemos que en nuestro país existen ejemplos suficientes de lo que ha supuesto la corrupción, que no exista ningún tipo de tolerancia, sea quien sea el beneficiado por un delito de esta clase. Las asociaciones mayoritarias cargan contra la reforma. Es de extrema gravedad, dicen, trasladar a la ciudadanía la idea de que los políticos son impunes y pueden ser corruptos. María Jesús del Barco APM y Jorge Fernández, Francisco de Vitoria. Que cualquier reforma que se haga de las leyes debe primar siempre el interés general. Y es difícil entender dónde está el interés general en rebajar la pena a aquellos políticos corruptos. Tampoco parece adecuado esta separación que se está estableciendo entre malversación y corrupción, porque la malversación es corrupción en sí misma. Desde el Supremo piden prudencia hasta ver cómo queda la reforma, aunque dan por hecho que supondrá una cascada de petición en la revisión de condenas firmes por malversación. Es lunes, es 12 de diciembre.